Señor Beltrán, buenos días. Mi estimado Julio, muy buenos días. Como siempre, es un placer estar contigo en medio de la controversia y aclarando cosas en la medida en que la reserva lo permita. Es que ahí está el tema, que cuando llegamos a los puntos, la reserva no lo permite. Yo vuelvo a preguntarle lo de siempre. ¿Lo que estamos hablando le costó el puesto al general Salamanca? ¿Sí o no? Es altamente probable que haya influido en la decisión. Es altamente probable que haya influido en la decisión. Es decir, que el general Salamanca, directa o indirectamente, está relacionado o estaría relacionado a través de otras personas, incluyendo familiares, con papá Pitufo. ¿Sí o no? No, esa es una inferencia incorrecta, Julio. Porque si tú miras el documento, del cual pues yo no lo conocí, yo lo leí esta mañana, Julio. Ese documento fue elaborado con piezas procesales que están compuestas por declaraciones bajo juramento, bajo grado de juramento, en el marco de un proceso de investigación penal. Es decir, esa información ya reposa en la Fiscalía General de la Nación. Solo que algún analista, que yo no lo conozco, no sé quién lo hizo, lo reelaboró y lo que hizo fue construir un relato donde conecta a unos funcionarios que declaran haber recibido recursos del señor Diego Marín y que tendrían alguna relación con el general Salamanca. Pero la información, Julio, que sí es cierta, es que el general Salamanca estuvo en fuerte disputa con unas estructuras de contrabando. Eso sí es cierto, Julio. Pero no entiendo. Si él era un enemigo de papá Pitufo, bueno, eso o de las estructuras o de las estructuras del contrabando. Es que el contrabando en Colombia no se mueve sin papá Pitufo. Usted lo sabe. No, Julio. Eso es una afirmación. Es una afirmación que hay que ponerle matices, Julio. Realmente el contrabando es un fenómeno mucho más grande, es un fenómeno económico mucho más grande, en donde... Pero mire, aquí no nos vamos a poner de acuerdo en ese tema. Porque es que él no es el zar del contrabando, Julio. Hay muchas redes de contrabando que lo hacen posible, Julio. Julio. Y por región hay estructura, entonces él es uno de los actores. No nos vamos a poner de acuerdo en eso y eso no importa. Pero usted dice que eso sí tuvo que ver con la caída del general. Es altamente probable, ¿Por qué? Julio. ¿Por qué? Julio, ¿Por qué? Julio, lo que sucede es que si tú miras el documento, yo lo acabo de leer, ese documento lo que revela es, Julio, no es la conexión del general Salamanca con Pitufo. Eso no se puede inferir de la lectura del documento, Julio. O sea, y esto te lo digo yo como un analista que ya está por fuera de los servicios de inteligencia, Julio. Si tú lees el documento, lo que encuentras es unos intereses en ciertos procesos de nominación, ciertos procesos de nombramiento que pueden ser indelicados, ¿entienden? Nada más, Julio, pero tú no puedes de allí inferir que el general Salamanca tenga una relación con papá Pitufo. Claro. Esto es muy complejo. Pero señor Beltrán, vamos a analizar este tema porque realmente aquí no se trata de una condena, de condenar al general Salamanca, porque ese papel le corresponde a la justicia, que tiene que investigar los elementos que hay sobre el caso y determinar si él tiene o no tiene responsabilidad o conexiones con el señor Diego Marín Buitrago. Pero el propósito de ese documento, según nuestras fuentes incluso dentro del propio gobierno, era que el presidente de la República se enterara de esas conexiones que tendría que establecer al final la justicia si eran ciertas o no. Pero lo que buscaban con ese documento es que el presidente de la República se enterara sobre los vasos comunicantes que había entre Diego Marín Buitrago y el entonces director de la Policía Nacional. Y esas fuentes aseguran que el documento se lo entregaron particularmente a usted para que hiciera la gestión por la interlocución que tenía entre el proceso y por las gestiones que a usted le habían asignado de viajar a Madrid, entre otros temas, para que fuera usted quien se lo hiciera llegar al presidente de la República. Usted nos dice que acaba de conocer el documento. Es cierto. ¿Nunca había visto ese documento entonces? Nunca, Marcela. Ese documento no lo conocí, no estuvo en mis manos, pero yo sí conocía las piezas procesales
y las declaraciones que están en el proceso por corrupción que se está impulsando dentro de la Fiscalía. Pero ese documento no lo recibí, yo nunca lo tuve en las manos, y no es el típico documento que produce la inteligencia financiera. Sí, no es un documento de inteligencia financiera, le insisto, es un documento que le querían hacer llegar al presidente. Pero entonces vayamos al contenido del documento. ¿Por qué, si ya estos eran elementos que estaban dentro del proceso y que se conocían, por qué no se los informaron entonces previamente ustedes al presidente de la República si así los conocían? Fíjate que cuando tú revisas las piezas procesales, porque además esas piezas procesales tienen reserva, tomar las declaraciones y hacer un análisis donde hay una presunta conexión en el marco de un proceso de investigación criminal en donde persiste la presunción de inocencia, tú lo que haces es una inferencia razonable de unas conexiones más que conexiones, unas tensiones que hay alrededor de la nominación de ciertos cargos en materia aduanera. Esa es la información que es razonable ponerle al señor presidente, ¿me entiendes? Pero no fuimos. Sí. Al menos no fui yo, ¿me entiendes? Yo no supe de ese documento hasta ayer. Bueno, eso está claro y esa es su versión y ya... habrá que analizar a quién debemos creerle. Claro. Pero vayamos entonces nuevamente a su reunión en Madrid con el señor Diego Marín Buitrago. Hay fuentes que señalan que usted llegó a esa reunión efectivamente por delegación del presidente de la República, que usted no se fue por su propia cuenta, pero que en esa reunión usted llevaba una agenda propia, que usted no solamente llegó con lo que el presidente le había pedido que conversara con el señor Marín, sino que usted llevaba algunos temas que hacían parte de temas suyos, de intereses suyos. ¿Qué hay de cierto en esto? Marcela, imagínate que nunca nos sentamos solos con Diego Marín. ¿Por qué? Por la estatura del actor. Siempre fue en presencia del abogado defensor. Y estaba además, estaba Diego. No había forma de poner una agenda privada mía, además de los intereses criminológicos que también se expresaron en la conversación. Yo tengo una trayectoria de investigación criminológica y todo lo que se conversó estuvo en la mesa. Se levantó un documento, ¿entiendes? Y ese documento fue compartido con el jefe. ¿Que era el presidente? Fue compartido con el director de la UIAF y bueno... Y esa información debía ser entregada al señor presidente. ¿Por qué era importante entregar esa información? Porque los organismos de inteligencia lo que ayudamos es a mejorar la comprensión de ciertos problemas. Nosotros no tenemos funciones de investigación criminal. Nosotros no tenemos funciones de policía judicial. Y esa autonomía es la que nos permite tener esta clase de conversaciones con actores que son fuentes muy, muy sensibles para ciertos temas. Es menester de la inteligencia pues acercarse a este tipo de actores, recolectar la información, procesarla. No, claro, y eso está claro y de eso ya conversamos en nuestra entrevista anterior, entonces agilicemos para que podamos abordar otros temas, porque también esas mismas fuentes señalan que aquí hubo una pérdida de confianza por parte del gobierno hacia usted como un funcionario de la inteligencia financiera, y tanto así que usted hoy tiene una denuncia penal en su contra que verificamos ayer en la Fiscalía General de la Nación que le interpuso, que anunció y que efectivamente le interpuso el señor Jorge Arturo Lemus, hoy director señor de UIAF, señalando que usted dijo falsedades y que se tomó atribuciones que no le correspondían. Pero además hay información desde el gobierno que señalan que había desconfianza porque usted estaría metido en negocios raros, que estaría ofreciendo información a cambio de algunos beneficios. Respóndanos también frente a esas, claro esas versiones. Marcela, por la forma en que se diseñó el proceso, los procesos de flujo de información, yo nunca tuve acceso a los informes de la UIAF. Mis funciones eran de asesoría estratégica. Entonces, creo que esa hipótesis, esa calumnia, yo la descarto sin ningún problema. O sea, no había manera de que yo pudiera tener acceso a información, porque por la forma en que yo trabajaba y la forma en que se diseñaron los procesos, mis funciones de asesoría en planeación estratégica me impidió tener contacto sobre los datos de la UIAF. Punto.
Yo no tenía por qué meter mis manos en información sensible de la UIAF. Así de sencillo. Señor Beltrán, usted parece poner, pues primero en duda el contenido, no del informe, sino del hecho, que Marcela creo que lo ha explicado muy bien, de que no se trata de un documento de análisis financiero. Pero usted claramente también terminó en no muy buenos términos con algunas de las personas que hoy en día están manejando la inteligencia en Colombia. En su momento usted en esta emisora dijo que había unos intereses por quedarse con los organismos de inteligencia, se refería sobre todo a la UIAF, pero parece que en la Dirección Nacional de Inteligencia está pasando algo similar. De las últimas salidas de oficiales de la policía, que usted ha visto en medios como todos, ¿cuál es su reflexión? La madurez de los servicios de inteligencia implica reconocer que se deben seguir unos procedimientos de análisis. Hay que crear unos ambientes altamente escépticos y sobre todo proteger el derecho al buen nombre de las personas. Desafortunadamente, a veces hay enfoques en donde se desconoce ese mandato constitucional porque los límites de la inteligencia están claramente diseñados y vedados por el derecho al buen nombre. Entonces, cuando tú formulas un documento y no contrastas, y esto es algo muy parecido al trabajo periodístico o al trabajo de investigación académica, tú puedes terminar haciendo mucho daño. Entonces, cada administración pues tiene el reto de renovar ese compromiso con la protección con el derecho al buen nombre. Sí, precisamente, doctor Beltrán, hacia allá va mi pregunta. Suele ocurrir que cuando un funcionario termina pues cuestionado, incluso procesado y con denuncias en su contra, es expulsado y despedido de su cargo, pues termina rompiendo su silencio porque se sintió solo, desprotegido. ¿Usted hoy se siente que le soltaron la mano, que ya no tiene respaldo del gobierno, que lo dejaron solo? Bueno, los temas de sensaciones son muy importantes porque las emociones nos brindan información sobre lo justo o injusto que pueden ser ciertas decisiones, pero uno comprende que hay decisiones del alto gobierno en donde se prefiere no utilizar el conocimiento para fortalecer ciertos procesos, y eso son decisiones absolutamente políticas, ¿vale? Y está dentro del cargo y las funciones del más alto gobierno. Tal vez la reflexión más importante allí es cómo protegemos los servicios de inteligencia para que alimenten de manera correcta la toma de decisiones del señor presidente y evitar que información de poca calidad llegue a su despacho, porque con eso puedes inducir tomas de decisiones injustas. Yo estoy tranquilo con respecto al gobierno, pero por supuesto que hay distancia ahora que ya no pertenezco y he podido restaurar algunos de mis derechos políticos, como salir a hablar en público, por supuesto con las respectivas cautelas del caso. Con respecto a la denuncia que puso el señor director, por supuesto él tendrá sus razones y ya nos defenderemos en audiencia porque hay demasiadas pruebas para demostrar que la misión en España fue una misión autorizada por el señor presidente de la República, que además es una función de él. El señor presidente puede autorizar esta clase de funciones, solo que sí es relevante que la comunidad de inteligencia rodee al gobierno y le ayude a orientar la toma de decisiones. Vale, pero bueno, eso hace parte de toda una cultura de la inteligencia que todavía estamos desarrollando en Colombia. Señor Beltrán, pero justamente sobre esa misión en España, usted dijo, y si mal no estoy también escribió, que usted le había entregado esa información a la Fiscal General de la Nación. Y la fiscal en esta misma emisora, en estos micrófonos, dijo que eso era falso. Entonces, ¿a usted quién le entregó esa información? Vamos a hacer un pequeño análisis de contexto. Imagínate que la señora fiscal diga que sí recibió esa información. Eso es una información de inteligencia. La información de inteligencia se puede entregar en una mesa de trabajo y uno muestra una información. ¿Por qué habría
la señora fiscal, con el fuero de su cargo, con la potencia y responsabilidad de su cargo, con semejante responsabilidad, ¿por qué tendría ella que decir que sí? Eso es una cosa que pertenece al fuero interno de la conversación que se dio en esa mesa. Nada más. Señor Beltrán, ella no se reservó el derecho a la confidencialidad de la reunión por la potencia de su cargo. Es que ella insiste en que lo que usted está diciendo es falso. Correcto. No solamente... Entonces, no, pero es que ella puede decirlo, ¿me entiendes? Ella puede decirlo. Ella puede ¿cómo así que lo puede decir? Yo no la voy a, lo está yo no la voy a lo está diciendo la fiscal. Julio, yo no la voy a contradecir. Pero si no usted voy a dijo, entrar en una controversia con la señora fiscal general de la Nación, Julio. Imagínese, por protocolo, Julio, no voy a entrar en controversia con la señora fiscal general de la Nación, Julio. O sea, usted sostiene que sí se reunió con ella. Julio. Y que es una mentirosa la fiscal. No, Julio, ella por el fuero de su cargo tiene unas facultades exorbitantes. Y Julio, mira, mi admiración, mi respeto para la función de la fiscal. Sí. Es que no es el tema no es el respeto. Y si ella me dice que soy mentiroso, sí, Julio, es que está señalando una contradicción, por claro, supuesto. Si ella dice, pero por supuesto, a ver, son algunos temas, ella puede obrar de esa manera, no hay ningún problema. No, ella puede decir, yo no respondo esa pregunta, porque tiene reserva la pregunta, punto. Pero Julio, es que ella cosa que hizo en esa conversación. Sí, sobre muchos temas ella no quiso responder. Hay unas cosas que yo no respondo, pero yo ni he recibido ese informe, ni conozco a ese señor, ni nadie me preguntó por ese viaje. Y usted dice, Julio, no, es que es por la potencia de la señora que ella prefiere Julio, negarlo. La inteligencia no tiene por qué pedirle ninguna autorización a la Fiscalía General de la Nación para recolectar información, incluso si una persona se encuentra sub iudice. O sea, repito, la inteligencia, las funciones de inteligencia son autónomas, Julio, no tiene por qué pedirle esa autorización para ir a recolectar una información en otro país o para reunirse con una persona, incluso sub iudice, Julio, ¿me entiendes? Y esa información se recolectó y esa información se entregó en unas instancias para que supieran que hay unas alertas, pero no se entregan nunca no se entrega la información con ánimo judicial porque nunca se recolecta con esa autorización. Bueno, pues esa es su versión y está la versión de la fiscal. No. Yo lo que estoy diciendo no es una versión, lo que estoy diciendo es lo que dice la ley. Bueno, Marcela. Su interpretación de la ley, porque la fiscal, la fiscal nos dijo otra cosa. Doctor Beltrán, usted puede escuchar la entrevista de la fiscal y sacar sus propias conclusiones. Pero la ley está por encima incluso de lo que a veces puede interpretar un operador jurídico, ¿entiendes? Y cuando quieras, pues lo hacemos la controversia jurídica. Sí, es un tema de debate interesante, pero concentrémonos entonces en lo que está pasando frente a su papel en toda esta historia, señor Beltrán, porque es muy llamativo que incluso fuentes del propio gobierno lo señalen a usted de ciertas conductas inapropiadas, de haberse atribuido tareas que no le correspondían. Y quiero preguntarle puntualmente, ¿quién podría tener el interés en afectar en este momento su imagen frente al presidente y su credibilidad frente a la opinión pública cuando señalan que usted se fue a ese viaje por su propia iniciativa, que usted no le entregó ninguna información a la fiscal, entre otros temas? Marcela, la comunidad de inteligencia civil en este momento ha declarado, ¿me entiendes? O sea, pues, ha declarado su firme hostilidad hacia mí. Y eso hace parte también de los ejercicios políticos en donde hay una agenda que el círculo más cercano del presidente pues ha tratado de tomar el control de la UIAF y la DNI. Marcela. Claro, pero eso tendría que ver con un segundo, Marcela. Nombres. Sí. ¿Círculo? ¿Cuál círculo? ¿Armando Benedetti? ¿Señor Hidárraga? No, pero si habla de los organismos de inteligencia, pues entonces sería... Se los puse en una carta, Julio. ¿DNI? Julio, te lo puse en una carta, Julio. Julio, lo que se pone por escrito tiene vocación de permanencia, pero también lo que se dice oralmente tiene vocación de permanencia. Julio, el M-19 tomó la decisión estratégica de
tratar de controlar la inteligencia, Julio. Y eso ya es un hecho notorio, Julio. Eso ya es un hecho notorio. ¿Hecho notorio en qué sentido, señor Beltrán? Además del episodio... Es de público conocimiento que el M-19 tiene el control de la inteligencia financiera y de la inteligencia estratégica del Estado. Es decir, entonces pongámosles nombres. Pongámosles Jorge Arturo Lemus, René Guarín, correcto. Augusto Rodríguez. Él no hace parte de la comunidad de inteligencia, pero hay algunos vasos comunicantes. Carlos Ramón González, él fue director de la DNI. Permítanme insistir, él en algún momento fue director de la DNI. Y eso está en la carta. Una carta muy amable, por cierto. ¿Y el propósito era cuál, señor Beltrán? Usted ya quedó claro que usted cree que tenían la intención de tomárselo como una decisión estratégica. ¿Buscando qué? No, ya esos son interpretaciones y especulaciones mías con las que no quisiera animar más el debate, pero en la cartica ahí hay un parrafito en donde lo importante es recordar, a modo de alerta, que la comunidad de inteligencia debe ser un garante del derecho al buen nombre y de los procesos electorales. O sea, creo que eso es un punto clave. Hay que recordar en clave positiva que semejante responsabilidad de recolección de información debe servir a la causa electoral, a la transparencia electoral. Sí, señor Beltrán, usted después de salir de la UIAF, ¿siguió trabajando con el Estado? ¿Usted está ahorita en alguna superintendencia? Sí, señor. Y siendo que usted lo están persiguiendo del Estado, ¿cómo consigue usted un contrato en la superintendencia de notariado? ¿Por qué no le pregunta a la DNI por qué me está persiguiendo? No, pero es que yo le estoy preguntando a usted cómo logra entrar a trabajar en una superintendencia de un Estado que lo está persiguiendo. No es... ¿Cómo entró usted? ¿Quién lo llevó a la superintendencia de notariado? No he dicho que me están persiguiendo, o sea, y tratemos como he tratado de ser cuidadoso con el uso del lenguaje. No he dicho que hay una persecución y tampoco me he sentido perseguido. Y cuando me hablaron sobre si me siento aislado, no señor, yo estoy cumpliendo mis funciones y ejerciendo mi profesión. El ejercicio de la profesión le permite a uno prestar servicios en entidades públicas donde consideran que uno puede ayudar. Claro, pero del mismo gobierno que lo está señalando a usted prácticamente de mentir, de usurpación de funciones, entre otras conductas que tienen carácter delictivo. Muéstrenme las denuncias penales. Vamos a controvertirlas en el escenario adecuado. Sí. Señor Beltrán, yo le pregunté que cuál era el objetivo de tomarse la inteligencia financiera y la inteligencia de la DNI. Y usted dijo que había un parrafito que lo mencionaba, pero al final de la respuesta habló de un propósito electoral. ¿Eso fue lo que yo entendí o entendí mal? No. Si ponemos el parrafito se coloca en términos de alerta. Y es que la toma de esa inteligencia implica una tremenda responsabilidad en materia de un proceso electoral donde hay una alta polarización las inteligencias tienen una función muy delicada en materia de protección del derecho al buen nombre. O sea, la inteligencia tiene la responsabilidad, tiene el mandato legal, por ejemplo, de no aplicar su ciclo en contra de la oposición. Repito, la inteligencia tiene el mandato legal de no aplicar el ciclo en contra de la oposición, en contra de minorías. Entonces, es eso. Yo creo que eso es como un llamado de alerta que en el primer gobierno progresista de Colombia debe ser resaltado. Sí, yo quiero que usted nos cuente cuándo fue la última vez que usted habló con el presidente de la República. Si fue posterior a su salida del gobierno nacional. No, señor. ¿Pudo socializar, mejor de la UIAF, usted pudo socializar el informe que usted hizo con el presidente de la República? Es correcto. Eso sí está claro. Es correcto, así es. ¿Y qué le dice el presidente? Marcela, eso tiene protección legal y
Eso tiene una protección legal, Marcela, no se puede hablar de eso. ¿Y por qué entonces termina su gestión y su papel? ¿Cuál fue la razón por la cual no prosperan los acercamientos con el señor Diego Marín Buitrago? Sí, pero ¿qué significa prosperar? ¿Qué significa prosperar, Pues Marcela? el señor Diego Marín Buitrago le hizo a usted unas peticiones o su equipo de defensa Marcela, relacionados con las condiciones de seguridad que le preocupaban en caso de que él regresara a Colombia y la detención que él le pedía no estuviera en manos de la Policía Nacional, por obvias razones. Marcela, los bienes jurídicos que protege la inteligencia son bienes jurídicos un poco más complejos y a veces son más amplios que los relacionados en el Código Penal. Entonces, ¿qué es prosperar? ¿Qué significa que prospere esa conversación, Marcela? Marcela, la información que maneja un actor como Diego Marín es una información sensible. Él es, pues, propietario de todos esos secretos de Estado, y él verá cómo los maneja. ¿Qué es prosperar? Que venga a Colombia y entregue su verdad. Esa es una forma de hacer tránsito, ¿me entiendes?, a un fortalecimiento de la democracia y a una exclusión de las economías ilícitas del proceso político. Ese es un punto. Pero eso ya no depende de la inteligencia, sino de los procesos de investigación criminal, en donde el liderazgo y la competencia de la fiscal. Previo a su viaje a España, ¿hubo alguna reunión en la Casa de Nariño en la que estuviese el abogado de Diego Marín Buitrago en España? Hablamos del señor Gonzalo Boyé, y que se hubiese dado después de levantarle una restricción que tenía el abogado para ingresar a territorio colombiano. La cronología es importante, Marcela. Sí. Creo que en este momento hay una mezcla de eventos. Gonzalo Boyé es una de las personas que facilitó este acercamiento, pero luego Gonzalo Boyé tiene dificultades para entrar a Colombia. Es decir, el gobierno del presidente Gustavo Petro no le hizo una autorización especial para que él viniera a una reunión con el presidente de la Casa de Nariño. Yo no sé con quién era la reunión, Marcela. No sé con quién era la reunión. Él tuvo un problema para entrar al país y eso es un tema estrictamente migratorio. No tengo más información, Marcela. Pero la cronología es esa. La cronología es esa. Primero, si hubo un acercamiento y una autorización con Gonzalo Boyé, que es el abogado, se hace el viaje, y luego, meses más adelante, el señor Gonzalo Boyé trata de entrar a Colombia y no es posible. Pero yo no me atrevería a decir que es el gobierno el que impidió la entrada. Ya allí hay que auscultar un poquito más para precisar por qué se impidió la entrada y en qué contexto y cuál era el propósito de Gonzalo Boyé para una posterior visita a Colombia. Don Isaac, muchas gracias por su tiempo y sus explicaciones. Ojalá que las autoridades le pongan punto final a todas estas versiones tan contradictorias de este caso que compromete al supuesto zar del contrabando en Colombia. Gracias, mi querido Julio. Un abrazo. Muy querido.